Estamos en contacto ahora con el doctor Eduardo Aguad. Se trata del presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la República Argentina, con quien vamos a estar hablando una cuestión muy interesante, fundamental justamente en lo que tiene que ver con los consorcistas, ¿no? Eduardo, mi nombre es Claudio Andiarena y junto a Rodolfo Bianchi lo saludamos desde el Eco de Tandil. ¿Cómo está usted? Muy bien, buen día Claudio, Rodolfo y audiencia. Mucho gusto de estar con la gente de Tandil, gente tan interesante y tan acogedora realmente. Eduardo, cuéntenos un poco acerca de esta asociación de consorcistas, y de estos conflictos que se han generado en este último tiempo porque las expensas no dejan de subir. Exactamente, las expensas no dejan de subir y esto es lamentable. Es lamentable para mucha gente que ya llegó al límite del pago de su capacidad para poder pagar las expensas. Ya hay gente que no puede pagar más de lo que está pagando. Y lamentablemente eso en la ciudad de Buenos Aires, no sé en Tandil porque me debo una visita desde hace mucho tiempo a esa querida ciudad. No sé en Tandil, pero en Buenos Aires el índice por el que yo me guío para decir cuánto subieron las expensas y los alquileres juntos es la cantidad de gente que hay durmiendo en las calles y en los cajeros automáticos de los bancos, que lamentablemente es cada día más. Entonces, esto quiere decir que cada vez se hace más difícil tener un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Las expensas suben enormemente, no solamente porque suben los impuestos, porque sube el salario del encargado, sino porque sube todo aquello que el consorcio consume, desde los artículos de limpieza hasta los abonos de ascensores, los abonos de las bombas de agua, los abonos de los aparatos de incendio, de instalaciones fijas, etcétera, etcétera. Entonces, sube mucho la expensa, hay que pensar alguna forma para bajar las expensas. No se tienen que olvidar las autoridades que el consorcio no es una pyme, no persigue fines de lucro. El consorcio no comercia, simplemente el único interés que tienen los propietarios entre sí es el mantenimiento del edificio. No hay otro interés que sea de ganancia de dinero o de ganancia de bienes o lo que fuera. No, el único interés que une a los propietarios es el mantenimiento del edificio. Después estarán las relaciones interpersonales, pero esto no tiene nada que ver con la vida del edificio en sí, ¿no? Del consorcio en sí, Claudio, Rodolfo. Correcto. Esa baja de la cobrabilidad, ¿cómo la afronta un consorcio teniendo en cuenta que precisamente mucho de lo que se recauda, si no la gran mayoría, salvo alguna expensa extraordinaria, ya está gastado de antemano? Esto es grave porque, claro, acabo de decirte que se está aumentando el número de personas que no pagan las expensas y estamos prácticamente en un 35% de morosidad, cosa que es un montón. Y se afronta de qué manera esa gente, ese faltante, ese hueco que queda en la recaudación, cargándolo a las personas que cumplen con el pago de las expensas mensualmente. Lamentablemente, si hay alguien que no paga, ese faltante hay que repartirlo entre los que pagan para que se pueda recaudar, porque el consorcio tiene obligaciones, le tiene que pagar el sueldo al personal en caso de que tenga, le tiene que pagar al administrador, le tiene que pagar los abonos, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar la luz, el gas. Estamos en pleno invierno, recién escuchaba que en Tandil hacen 3 grados.
Así es. 3 grados de temperatura quiere decir que la sensación térmica todavía estará más baja. 0 grados. Y esto hace que la mayoría de los consorcios tengan que tener la caldera encendida, porque de alguna manera hay que calefaccionar los departamentos, los lugares donde vive la gente. Está bien, hay algunos que tienen caldera propia, o tienen estufas, pero los edificios que tienen caldera general gastan un montón de gas. Y el edificio que no tiene caldera propia, que tiene calefacción individual, también gasta un montón de gas. Y eso tenés que computarlo a fin de mes, como costo de la vivienda. El gas que gastás para calefaccionarte y para cocinar. Lo mismo que la electricidad. Entonces, hay formas de bajar las expensas. Por ejemplo, le digo a las autoridades que escuchan tu programa, ¿por qué no se busca la manera de que a los consorcios no le cobren el 1.2% de impuesto al cheque? Cada vez que se emite o que se recibe un dinero, se está pagando el 0,6% del impuesto al cheque. Esto es un impuesto que el consorcio no tendría por qué pagar, porque no es una pyme, repito, no es un comercio. Entonces, cuidado con esto, bajemos un poquito. A ver, ¿qué bombero? Ustedes a lo mejor tienen contacto con los bomberos de Tandil. ¿Qué bomberos se van a confiar cuando hay un incendio en un edificio? ¿Qué bombero se va a confiar en conectar su manguera a las instalaciones fijas contra incendio que tienen los edificios, sin saber si funciona o no funciona? Te puedo asegurar que la gran mayoría de esas instalaciones fijas no funcionan. Y sin embargo, se cobra una oblea, no sé en Tandil, habría que averiguarlo en la municipalidad, pero se cobra una oblea por el mantenimiento de esas instalaciones fijas, que nadie las mantiene. Entonces dejémonos de cositas que se cobran y que son inexistentes, pero cositas que se cobran, a lo mejor, no sé, 10, 15 mil, 20 mil pesos por año en un edificio, se transforman en miles de millones de pesos a fin de año. Eduardo, permítame recordarle a la audiencia de Tandil que estamos hablando con el doctor Eduardo Aguad, Asociación de Consorcistas, justamente uno de los temas que poco se habla, ¿no? Poca Sí. defensa tiene aquel que paga la expensa, como bien dice usted. Cuando alguien no paga, todos los demás pagan por ellos. Y no es un tema, Eduardo, que se hable demasiado. No. Exactamente, no es un tema que se hable demasiado, a pesar de que si vos te pones a pensar, de los 47 millones de personas que somos en el país, hay aproximadamente unos 20 millones de personas que tenemos que ver con la propiedad horizontal. 20 millones. Fíjate que debe haber varios edificios nuevos, debe estar yéndose para arriba la construcción, porque es la forma de vida del futuro, vivir en un edificio. Entonces ya deben estar construyéndose mucho más que hace un tiempo. Eduardo, Tandil es perdone que lo interrumpa, para ponerlo en contexto, Tandil es una ciudad que ni siquiera en pandemia dejó de construir edificios. Es una ciudad que sigue creciendo, como bien dice usted, en extensión, pero también hacia arriba. Claro. Y bueno, esto hace que cada vez más personas tengan que ver con la propiedad horizontal. Entonces, yo digo, las autoridades tienen que pensar en todas esas personas, tienen que darse cuenta que esas personas tienen que poder vivir. Si vos me preguntás, ¿de cuánto tiene que disponer una parejita que son novios y dicen, bueno, queremos irnos a vivir juntos o queremos casarnos, queremos vivir juntos? ¿Alquilamos un departamento? Sí. ¿Qué alquilamos? Y empecemos con un ambiente chiquitito, un ambiente, acá en Buenos Aires, un ambiente de 23 metros, con un bañito y con una kitchenette,
23 metros, te hablo, que no es nada. Claro. Vale entre 400 y 450 mil pesos de alquiler por mes y cerca de 200.000 de expensas. 200.000 de expensas, ¿no? Es tremendo. Sí, es mucho. Eduardo, Rodolfo Bianchi le hace una consulta. Tiene que ver Sí. justamente con el rol que juega en todo esto, bueno, que juegan, mejor dicho, los administradores, por un lado, bueno, como los responsables de los números de ese edificio, pero también esa representación que se arrogan en lo que es la paritaria que llevan adelante, por ejemplo, los encargados de edificios. Exactamente. En la paritaria, donde se discute el sueldo del encargado, del empleado del edificio, donde se discute cuánto se le va a pagar, cuánto se le va a dar de aumento, donde se discute cuánta plata va a tener que poner el consorcista para pagar el sueldo, no está presente el consorcista. Está presente el señor Víctor Santamaría, mediante sus representantes, que es el sindicato de los encargados, por un lado, por el lado de los empleados, y por el lado de los empleadores, que son los consorcistas, están presentes los representantes de 3 entidades de administradores de consorcio, que son PIAI, la GUADI y la AIER, que no tienen nada que ver con los consorcistas, porque ellos agrupan administradores de consorcio. Y ningún administrador de consorcio le pregunta a ningún propietario qué quieren que vote en las paritarias que se van a celebrar para el sueldo de los encargados. Entonces, necesitamos que el consorcista, que es el que pone el dinero para que todo esto funcione, esté presente en esa mesa en la Secretaría de Trabajo. Nosotros ya lo pedimos hace mucho tiempo y sin embargo todavía no nos contestaron. Dijeron desde la Secretaría: queremos un clamor social. El clamor social está dado. Ayer salió una nota en Clarín diciendo con nuestras propias palabras, donde nos nombraban y donde nombraban a nuestra asociación. Y bueno, así como salió en Clarín, sale en todos los medios, como hoy está saliendo en el medio de ustedes, tan importante en la ciudad de Tandil y alrededores. Entonces, el clamor social está dado. ¿Qué esperan para decir siéntense en la mesa de negociaciones paritarias para discutir el sueldo de los encargados? A ver, ¿quiénes son los que se oponen? ¿Los administradores? Nosotros no estamos en contra de los administradores. Sí, estamos en contra de los malos administradores de consorcio, que los hay y muchos. Porque realmente, si tengo que hablar con total honestidad, hay muchos administradores de consorcio que dejan mucho que desear. Pero hay muchos otros que son muy buenos. Todos están representados allí en la mesa de negociaciones. Los que no estamos representados somos los consorcistas. Y queremos estar representados. Así que, le digo, señor Julio Cordero, secretario de Trabajo, recuerde que desde hace 8 meses está nuestro pedido dando vueltas por la Secretaría de Trabajo y todavía no tiene una respuesta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo nos va a responder? Hay mucha gente esperando la respuesta de ustedes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando llega esta época del mes tiembla porque le llega la liquidación de expensas y dice, uy, no las voy a poder pagar. Y tiene miedo la gente, lamentablemente tiene miedo la gente hasta de perder su departamento. Porque, ojo, vos podés dejar de pagar las expensas y demás, pero va a llegar un momento que te van a decir, che, lleguemos a un acuerdo, a ver si podés pagar, aunque sea que esto es lo menos doloroso que puede pasar. Lleguemos a un acuerdo a ver si podés pagar mensualmente. El otro
Sí, sí, queda claro. El doctor Eduardo Aguad, con él estamos hablando de la Asociación de Consorcistas, Rodolfo. Doctor, hay casos donde se llega, usted hablaba de malos administradores, administradores que tienen más poder sobre un edificio que todos los propietarios juntos. Bueno, casos donde incluso también es muy complicada la remoción de esos, administradores malos, porque incluso los reglamentos de los consorcios piden cifras que son realmente muy inalcanzables en algunas oportunidades, especialmente en la costa atlántica, para, bueno, lograr una remoción. ¿Esa problemática también la analizan ustedes? Sí, por supuesto. Y yo en esto tengo que decirte una cosa. Los malos administradores de consorcio están trabajando mal, por supuesto, con culpa propia, porque no se puede trabajar mal. Si se es administrador de consorcio hay que ser muy honesto, porque estás tocando permanentemente, estás tomando plata de otro y administrándola. Pero por el otro lado, la culpa es compartida, ¿sabes con quiénes? Con los consorcistas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el consorcista el que tiene al administrador de consorcio administrando en su edificio. A veces viene gente a consultarme al estudio y me dice, doctor, tenemos un administrador que nos roba permanentemente, nos está robando, y nosotros nos damos cuenta, y hace lo que quiere y le arregla a los del consejo de propietarios porque son amigotes de él, que le cubren todo. Y bueno, ¿y cuánto hace que está este administrador? Le pregunto yo al cliente. Y me dice, 8, 9 años. Ah, bueno, entonces joróbense. Joróbense, le digo otra cosa peor, pero se los digo. ¿Sabes por qué? Porque son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo y sacar a esa persona que les está robando y está aprovechando que ustedes son una manga de estúpidos que no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes para hacer que no les roben más. Entonces hagan el mea culpa y digan, nosotros los consorcistas que no somos capaces de juntar una vez, tenemos el administrador que nos merecemos. Un consorcio es un pequeño país, Claudio, Rodolfo. Sí, sí, queda claro. La verdad que es interesante y lo vamos a molestar, Eduardo, nuevamente, porque es un tema que tampoco aquí en Tandil se toca. Usted lo tiene, digamos, usted es una persona de referencia en esta cuestión, por lo tanto le agradecemos mucho esta comunicación aquí con el Eco de Tandil. ¿Queda algo por acá? No, queda, bueno, destacarle para la audiencia y la teleaudiencia en el que estamos hablando con el doctor Eduardo Aguad. El doctor Aguad ha sido, si no me equivoco, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y ha sido designado... Durante 6 años. Exactamente, ha sido designado como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, en este caso a raíz de una iniciativa de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, digamos, también una eminencia en la materia jurídica, para destacarlo. Muchas gracias, Rodolfo, por tus palabras. Yo creo que hay que ser útil a la sociedad y mi manera de ser útil a la sociedad es justamente esta, colaborar con la convivencia. Otra cosa no sé hacer, así que, bueno, una manera de colaborar con la sociedad es hacer lo que uno sabe hacer, y mucha gente se preguntará por qué tiene los anteojos puestos, y te lo digo porque en mi programa de televisión también la gente lo pregunta y se lo cuento a los que están mirando. Yo soy ciego y utilizo estos anteojos por una cuestión de costumbre, y mucha gente se pregunta ¿cómo siendo ciego puede haber sido presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal? Y porque luché, porque me di cuenta que no tenía que estar en mi casa arrumbado, sino que tenía que salir a luchar a la calle. Salí a luchar, luché y gané, y entonces fui presidente de 150.000 abogados. Mucha gente no lo puede creer eso. Sin embargo, se lo digo a todos los ciegos y a todas las personas con discapacidad que están escuchando tu programa y que tienen miedo de salir a la calle. Salgan a la calle a luchar, que si lo hacen con convicción van a ganar y van a lograr llegar a lo que yo llegué y a lo que pienso llegar de vuelta el año que viene, porque me voy a presentar en las elecciones de nuevo. Así que el año que viene seré presidente del colegio otra vez. Así que, bueno, eso ya está pendiente.
Eduardo, ya que usted tocó el tema, yo le cuento a la audiencia, porque hay mucha gente que nos está escuchando por radio y no lo sabe, mucha gente sí nos está mirando por televisión, y estamos haciendo un Zoom, en este caso con el doctor Eduardo Aguad. Zoom que usted no necesitó a ninguna persona vidente para poder salir con nosotros. No, exactamente, porque tengo un teléfono celular que, sabiéndolo manejar, podés utilizar prácticamente todo lo que utiliza una persona que ve. Lo mismo en una computadora. Yo no estoy de acuerdo con la palabra discapacidad porque, bueno, tienen muchas connotaciones sobre las cuales no estoy de acuerdo. Yo digo, tengo dificultades, por ejemplo, para manejar un auto. Qué sé yo, tengo dificultades para leer un libro en tinta. Dificultades, no imposibilidades. Entonces, no hay que confundir la discapacidad con la incapacidad. Entonces, una persona con discapacidad puede llegar a superarla, puede llegar a superarse, puede llegar a mucho si quiere. Y ojo, también tiene que quererlo la familia, porque muchas veces es la familia la que lo retiene o la retiene a la persona con discapacidad. Por eso les digo a todos, a las personas que tienen la discapacidad o la dificultad, como yo le llamo, salgan a la calle e inténtenlo. Y a las familias les digo, no tengan miedo de que salgan a la calle, porque se pueden tropezar, se pueden caer, se puede tropezar y se puede caer cualquier persona. Vea o no vea, camine o no camine con bastón o con muleta o con silla de ruedas. Déjenlos vivir, déjenlos desarrollarse en su vida, que muchos van a llegar a mucho. Y esto es bueno para ellos, para los familiares y para la sociedad entera, Claudio, Rodolfo. Eduardo, le agradecemos muchísimo esta comunicación con el Eco de Tandil. Más allá del tema que íbamos a hablar, nos encantó. Una lección de vida en los últimos minutos, realmente. Les agradezco mucho a ustedes y hasta cualquier momento estoy a su disposición. Lo vamos a volver a molestar, Eduardo, muy amable. Muchas gracias. El doctor Eduardo Aguad, Asociación de Consorcistas. Bueno, y Rodolfo agregaba varios méritos más que tiene Eduardo. Exactamente, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires y, bueno, como él mismo nos confirmaba, ha sido titular justamente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.